Lo dejo en compañía de una de las mejores periodistas que tiene el territorio nacional, Jimena Galarza. Gracias, Paulita, muchísimas gracias. Raúl Velázquez, ya te estoy viendo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por el contacto, por permitirnos poder comprender todo lo que está pasando, y precisamente este hecho histórico provocado por otro máximo histórico relacionado al almacenamiento saturado y la baja demanda ante la pandemia del coronavirus. Hoy, Raúl, se cerraron los contratos para el petróleo que se entregan en mayo, y al tener baja demanda, los vendedores hubieran tenido que recurrir al almacenamiento no tradicional en lugares mucho más caros, y tengo entendido que esto los obligó a pagar a sus compradores por el crudo y mantener los pozos abiertos y funcionando. Pero bueno, eres tú el que nos va a ayudar a entender esta lectura. Bienvenido, Raúl. Hola Jimena, ¿cómo estás? Un gusto poder conversar contigo. Buenas noches. También a Paola, definitivamente desde nuestras casas, pero gracias a la tecnología podemos seguir conectados, y un gusto poder compartir esta entrevista con una periodista que recientemente ha sido muy reconocida a nivel internacional, como lo es Jimena. Evidentemente, como tú bien dices, Jimena, el precio del barril de petróleo algo el punto más bajo en 40 años, ¿no es cierto? El día de esta mañana, muy temprano veíamos una cotización menor a $11 el barril, y ya nos sorprendía porque una cotización así no se había visto desde hace 22 años, desde diciembre del año 1998. Y ya hacia mediodía vimos que el precio alcanzaba $1 el barril, y ya al final de la tarde alcanzaba hasta valores incluso negativos, ¿no es cierto? Entonces, sin duda es un día histórico para quienes hacemos un seguimiento al sector hidrocarburos, y obviamente es un tema que ha causado un importante revuelo en Bolivia y en el mundo, en realidad, que no se había visto un precio tan bajo, como te digo, desde hace 40 años, que es cuando se cotiza el precio del petróleo en bolsas y mercados financieros. Esta caída, Jimena, creo que tiene varias implicancias y tiene también varias razones. La primera, en enero de este año, que veíamos que el precio internacional del petróleo estaba a $60 el barril. Pero ya a medida que se iban conociendo los efectos que el coronavirus venía produciendo en China, vimos que en febrero una primera caída del precio a cerca de los $50 el barril en promedio, y desde mediados de marzo vemos ya un efecto muy fuerte, pero provocado más que todo por esta disputa Arabia Saudita a la cabeza de la OPEP y Rusia, ¿no es cierto?, que buscaba Arabia Saudita generar un acuerdo que permita justamente disminuir la producción y hacer frente a esta caída en la demanda por parte de la China y otros mercados importantes a raíz del coronavirus. Rusia en ese momento no se permitió una guerra de precios que bueno, finalmente hacia finales de marzo nos permitió ver una cotización promedio el último día de marzo de cerca de $20 el barril, ¿no es cierto? Entonces es un indicador que ya venía disminuyéndose por una parte de febrero en adelante. Por otra parte vemos que a raíz de la intermediación del presidente de Estados Unidos, hace unas semanas que ya se celebra un convenio entre los países de la OPEP, ampliado, los de la OPEP más Canadá, Estados Unidos y también Rusia, obviamente, en el que se llega a un acuerdo de reducir en 10 millones de barriles por acción, obviamente con miras a estabilizar el precio. Sin embargo, por lo que hemos visto en estos últimos 4 días, más aún en el día de hoy, esto no ha logrado su objetivo, es decir, particularmente el BTI ha continuado su caída, ¿no es cierto?, hasta alcanzar los valores que en su momento les daba. Entonces, la explicación de esto es a partir de que hay una capacidad de almacenaje de petróleo en Estados Unidos, fundamentalmente, al igual que en China, por ejemplo. Entonces, esto obviamente ha afectado al precio nacional y fundamentalmente al WTI, que es el petróleo que cotiza en la bolsa de Nueva York, que es el que ha dado esta caída. Por ejemplo, de referencia como el Brent, vemos que el Brent en Europa, cotiza en Londres, no ha registrado una caída de esta proporción como la de WTI. Entonces, eso, como decía, se explica por el tema del almacenaje, fundamentalmente en Estados Unidos, que se ha visto prácticamente colapsado.
¿Y qué tan bajo puede llegar, Raúl? Esta pregunta es una que está perturbando a las grandes agencias de pronósticos, también a los analistas petroleros de todo el mundo, después de que el barril, el BTI, cayera por primera vez en su historia también a precios negativos en un momento en que las reservas se acercan a la saturación debido a la caída de la demanda provocada por la crisis del coronavirus. La pregunta es, ¿qué tan bajo puede llegar? ¿Se puede pronosticar esto? Es muy difícil de pronosticarlo, ¿no? Si hubiésemos conversado hace 2 o 3 meses de este tema, probablemente la cabeza de nadie estaba que pueda llegar a una cotización negativa como la que hemos visto el día de hoy. Era evidente que a raíz del coronavirus iba a existir una presión muy fuerte desde luego de una caída en la demanda. Esto iba a llevar obviamente a un exceso de oferta. Eso ya se lo avisoraba entre los meses de enero y febrero, pero era muy poco previsible poder pensar en que el precio llegue al extremo que ha llegado el día de hoy, de tener una cotización negativa en horas de la tarde. ¿Cuánto esto puede durar? Es muy difícil de prever. Creo que la gente más avesada en pronósticos de precios se anima a hacer predicciones a un año, porque ir más allá de un año en términos de precios del petróleo, por las variables que implica su proyección, ya es básicamente hacer futurología, ¿no? Así. Lo que sí es cierto es que hay se ha soltado la capacidad de almacenaje de petróleo en el mundo, y hace que haya un exceso, un enorme exceso de oferta. Por más de que ya se habla de un nuevo acuerdo de la OPEP ampliada que pueda duplicar incluso el recorte, es poco probable que esto tenga un efecto inmediato, ¿no es cierto? Justamente porque, como te comentaba, existe un volumen importante almacenado, ¿no? México tiene, para que la capacidad de almacenaje haya sido sobrepasada en países como China y Estados Unidos. Entonces, obviamente que esto hace prever que vamos a seguir teniendo petróleo estocado por varios meses, lo cual va a seguir presionando el precio probablemente hacia abajo. Entonces, yo creo que es previsible que en unos meses todavía veamos cotización baja en el precio internacional del petróleo, y seguramente de mediados de año hacia adelante podamos ver algún tipo de mejora, pero con mejora me refiero a cotizaciones superiores a los $20 el barril, pero creo que vayan a exceder los $30 el barril en los próximos meses. Ojalá que a fin de año podamos estar hablando de un que supere los $30 el barril. En todo caso es importante, y creo que más adelante lo van a conversar con Alberto Buenadona, el efecto para Bolivia en este caso, por una parte es positivo, por la otra es negativo, pero ver que esto que llega a la negativa es un efecto escalonado. Entonces, cualquier recuperación ver el precio del petróleo a nivel internacional, me refiero a los siguientes meses, por ejemplo, si recupera en septiembre, el efecto de esa recuperación lo veremos recién este año, ¿no? Ha llenado la forma de cálculo del precio en el contrato con Brasil, que hace que más o menos el efecto completo tarde cerca de 6 meses en afectar a nuestro precio de exportación. Entonces, por más de que tengamos ya una recuperación en el segundo semestre, hace prever que el precio de exportación de gas natural boliviano hacia fin de año va a cerrar con valores relativamente bajos.
Muy bien, Raúl, mantente por favor en línea porque contigo también me gustaría saludar al licenciado Alberto Bonadona, docente de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, para poder entender también el impacto económico y también de ahí obviamente tengo que hacerte algunas otras consultas que tienen que ver, por ejemplo, con Estados Unidos, la compra reciente de Donald Trump, qué pasa con el almacenamiento, así que si vamos yendo ya y nos enlazamos con don Alberto Bonadona, me avisa la producción, nosotros podemos estar ya listos para poder tener esta conversación ya entre tres. Raúl, aprovecho de consultarte. Hoy, cuando estaba siguiendo algunos medios internacionales como Televisión Española, La Dolce Vele, CNN, se aducía a los contratos de mayo, por ejemplo, que nadie quiere los contratos de mayo, que por eso el desplome que no refleja necesariamente el valor real. Hablaban de la movida de los mercados, hablaban de la oferta y lo que no hay demanda. Este tema, por favor, si nos lo puedes explicar. Raúl, discúlpame un segundito, no tengo un buen retorno contigo, no tengo un buen audio. Permíteme unos momentos, por favor, para poder tener el contacto con el audio adecuado y me avisarán de producción para que nosotros podamos escucharte. Este es otro de los temas que realmente se ha escuchado mucho precisamente. Pero mientras vamos arreglando desde Control Central algunos aspectos que tienen que ver con audio. La Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, la AIE, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y la Administración de Información de Energía de Estados Unidos actualizaron sus pronósticos del mercado petrolero la semana pasada y su lectura es sombría. Recientemente, en febrero, los tres organismos ya proyectaban un aumento en el apetito mundial de petróleo de cerca de 1 millón de barriles por día este año. Ahora proyectan una caída en la demanda promedio anual que oscila entre 5 millones de barriles y más de 9 millones por día, debido a la inmovilización de aviones, el estacionamiento de los automóviles, la suspensión, por ejemplo, de las grandes partes de las economías en muchos lugares del mundo. Ahora sí creo que ya estamos conectados nuevamente. Ahora sí lo veo, don Alberto Bonadona. Muy buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias. Raúl Velázquez, también de la Fundación Jubileo, nos está acompañando en este momento y él nos hacía una exposición de lo que, y un análisis mejor, de lo que ha sido la drástica caída del precio del barril del petróleo WTI a niveles históricos nunca antes registrados y bueno, afectando la economía mundial, obviamente. Ahora, su lectura sobre cuánto puede impactar en la economía en Bolivia, don Alberto Bonadona, por favor. Bueno, yo me imagino que la caída de los precios ha sido explicada desde el punto de vista ya de un precio negativo, supongo. En cuanto a que sí, no existe en este momento una capacidad amplia para poder almacenar toda esta producción y esto hace que los precios pues caigan a valores negativos en realidad, porque se tiene que pagar para que les compren a los productores. Entonces, esto lo que muestra para Bolivia es verdaderamente un shock muy fuerte, porque hace que la economía boliviana no disponga de recursos que son vitales en cuanto a lo que significa el presupuesto de la nación, como lo que significa en todos los gastos que necesita erogarse en favor de gobiernos departamentales, locales, universidades y otros gastos del Tesoro General de la Nación. Y esto se va a sentir, creo yo, si este precio continúa por niveles por debajo de cero, un impacto muy serio en los siguientes próximos 3 meses, que haría que los recursos que se pensaban obtener, que de inicio eran cerca de los 1.000 millones años de dólares, pues yo me imagino que tranquilamente eso puede reducirse a la mitad. Esto, imagínense, significa prácticamente la mitad de lo que se obtiene por remesas o lo que se estaba obteniendo por remesas del exterior hacia Bolivia. Entonces es verdaderamente una caída muy fuerte en cuanto a los ingresos que tiene Bolivia, y para esto lo que corresponde es pues tramitar una cooperación internacional que pueda dar el apoyo necesario a una economía que verdaderamente es muy pobre, muy débil en todas sus finanzas, y además con el coronavirus y la recesión mundial va a tener un efecto increíble en la economía nacional. Don Alberto Bonadona, sin embargo, se sentirán los efectos de la disminución del precio del petróleo recién dentro de unos 2-3 meses. Por ejemplo, el país comenzará a sentir los efectos ¿cuándo? Porque recordemos lo que pasó el 2014. Bolivia ya soportó una crisis provocada por ese mismo problema y las instituciones que tuvieron más dificultades fueron las que reciben partidas del IDH. El caso de las universidades públicas, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, esos recursos económicos que están destinados a salud, educación, obras de infraestructura, entre otros. Y en este momento los recursos están destinados a todo lo que es esta pandemia del coronavirus. Bueno, si bien hay mucha preocupación por el coronavirus, la verdad es que el coronavirus sí va a necesitar muchos recursos. La epidemia está causando muchos gastos en salud, está demostrando la gran debilidad que teníamos en infraestructura, en recursos humanos médicos, tanto profesionales médicos como enfermeras, y también en todo el equipamiento como para responder a un golpe en la salud tan fuerte con todos los impactos en la economía. Entonces, al no tener estos recursos que naturalmente ingresaban a Bolivia, pues va a haber menor cantidad de disponibilidad para enfrentar todas esas necesidades. No obstante, lo que yo creo que hay que ver es la posición que tiene particularmente el Fondo Monetario Internacional. Se ha tramitado unos recursos, valor de 300 y algo más millones de dólares. Inicialmente se habló de 350.000, se ha obtenido 317.000 millones de dólares, que no es una cosa que se puede considerar grande, es un fondo stand-by que simplemente es para solucionar el problema inmediato, circunstancial si se quiere.
Pero Bolivia, que está enfrentando primero el shock de salud, ya tenía un problema de caída de los precios de las materias primas y ahora tiene que soportar el shock de la recesión mundial, pues necesita una cantidad extraordinaria de recursos que deben venir, insisto, deben venir de la cooperación internacional a tasas de interés que nunca antes habían podido ser obtenidas. Estoy hablando de tasas de cero e incluso negativas que pueden ser obtenidas en este momento por las particularidades de la coyuntura. Y además mostrando en este momento no solo la gran debilidad presente, sino la gran debilidad que vamos a tener a futuro. Una vez que pase el problema del coronavirus, vamos a poder notar cómo cayó la producción, cómo aquellos vendedores que estaban en la calle pues van a seguir sin vender como vendían antes. Muchos efectos del coronavirus va a seguir exigiendo que la gente se quede en casa, podrá salir, pero va a haber un distanciamiento social que va a tener que mantenerse y difícilmente alguien va a querer ir al cine o a lugares donde haya unas aglomeraciones de personas. Entonces, esto va a tener un gran impacto en diferentes sectores de servicios, en sectores de diversiones, en sectores también de mercados populares y bueno, y es una época en la cual se nos está obligando en todos los ámbitos a convertirnos en digitales. Esto va a tener un impacto en las actividades cotidianas de los bolivianos y esto exige un gasto del gobierno que va más allá de querer defender un déficit del 6% anual respecto al Producto Interno Bruto y además un pedido a la cooperación internacional que tiene que ser muy coherente y que pueda vincular la salud, el presente económico y el futuro de esta economía. El gobierno, don Alberto Bonadón, a través del ministro de Economía, don José Luis Parada, anunció que van a estudiar las medidas a aplicar para cubrir el desfase presupuestario ocasionado. De pronto están pensando en que se va a trabajar en todo lo que es cubrir estos desfases que se están presentando y que lo harían a través de normas, créditos y algunas medidas que permitan en el mediano plazo equilibrar el tema del presupuesto. La verdad es de que yo no comparto la idea de preocuparse tanto del presupuesto cuando las necesidades son tan grandes. Hay una visión, yo diría, que increíblemente está a la derecha del Fondo Monetario Internacional. En este momento el Fondo Monetario Internacional se ha puesto a la izquierda de partidos o lo que sea que represente ahora actualmente el gobierno en cuanto a lo político y por supuesto ha dejado muy atrás a cualquier visión del socialismo del siglo XXI. Y está hablando de que no hay una entre salud y la preservación de los medios de vida del trabajo. No existe una visión de querer más bien preservar los gastos del gobierno con déficits muy bajos. No se está en la visión de querer cobrar hasta un último centavo de los pagos de la deuda, ya sea en interés o en capital. Se está queriendo cooperar a los países en una situación que es equivalente a la que ha dejado una guerra, como el apoyo que dio Estados Unidos con el Plan Marshall a la Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Lo propio se quiere hacer con los países emergentes y los países pobres como es Bolivia. Entonces, hablar de que hay que preservar el presupuesto fiscal, cuando lo peor que se puede hacer en este momento es preocuparse del último centavo y dejar carreteras a medias, dejar escuelas a medias, dejar edificaciones a medias, que se van a quedar por siempre a medias si es que no se preserva esos recursos más bien para gastarlos en eso que se quedó a medias, salvo que haya existido algunos manejos demasiado dudosos en cuanto a la desviación por la corrupción o el robo abierto de esos recursos. Pero si no es esa situación, no veo yo por qué se tenga que eliminar esos gastos y tratar de bajar un déficit de una manera que no lo está haciendo ningún país que sensatamente quiere enfrentar el COVID-19, quiere enfrentar la situación que está causando particularmente en sectores, y fíjense en Bolivia, elevadamente informales. En Bolivia estamos hablando del 80% de la población económicamente activa.
y finalmente vincular todo lo que se está haciendo ahora como para poder salir del embrollo que siempre hemos estado dependiendo del extractivismo para ir a una economía distinta que pueda ser tremendamente digital, que pueda ir a valorar las energías no convencionales y pueda también generar espacios para una nueva agricultura que nos desvincule de la visión anterior de industrialización y nos ponga en un nuevo camino a la industrialización efectiva partiendo del agro y el conjunto de la economía posterior. Entonces, continuar con esta visión tan estrecha de defender el presupuesto general de la nación, que sea el 6% de déficit respecto al Producto Interno Bruto, me parece una tremenda miopía. Muy bien, don Alberto. Estamos nuevamente con Raúl Velázquez de la Fundación Jubileo. Raúl, permíteme por favor entrar contigo por el tema que te anunciaba. Ya la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, la OPEP, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos han actualizado sus pronósticos del mercado petrolero la semana pasada y su lectura ya era sombría. Así es, Jimena, es decir, era previsible que a raíz del coronavirus y por el efecto que tenía, podía haber habido ya una contracción de la demanda a nivel mundial, que como venimos viendo no tiene la capacidad de absorber el excedente hasta que hace un conversado. Entonces, evidentemente, a nivel internacional, que evidentemente interna, pero creo que ninguna de las que ha habido en el último si se quiere el crítico que tuvimos el día de hoy. Yo aprovecho para saludar al licenciado Bonadona, poder compartir esta interesante tema, y coinciden que el efecto es hay que diferentes ángulos, efecto positivo en términos de ahorro por la subvención, pero hay un efecto negativo también por la caída en acciones que va seguramente en menor regalías de H para todos los dos en la cartera. Un aspecto que creo que también es Jimena a considerar es que hoy hemos visto sin duda en términos de inflación del precio internacional del barril de petróleo, pero podemos decir que la acción del día de hoy no son precios volátiles, ¿no es cierto? No decía, el apoyo del día de hoy es el WTI, ¿no es cierto? Sin embargo, el Brent, por ejemplo, ha mantenido su cotización en torno a los $20. Entonces, hay que ver cómo es que se va comportando hacia adelante los mercados. El anuncio que ha hecho recientemente el presidente de Estados Unidos sobre la decisión que ha existido de comprar 75 millones de barriles de crudo para la reserva estratégica que tiene Estados Unidos, probablemente pueda ayudar a alivianarse esa situación. No, como te decía hace un momento, en la recuperación significativa en lo que resta del año, pero tampoco creo que los niveles del precio se van a quedar en la situación que están actualmente. Ahora, obviamente en esta dinámica hay perdedores y hay más perdedores, si lo quieres ver de esa manera. Como decían las abuelas, cuando llueve moja a todos, pero no moja a todos por igual. Algunos llevan impermeable y otros no, ¿no es cierto? O algo para aguas. Entonces, por ejemplo, debe tener un ahorro por el tema de la importación de diésel y gasolina, ¿no es cierto? Va a ahorrar en relación a nosotros de ahorro, pero solamente esta figura ocurre por general de la nación. Sin embargo, para los niveles subnacionales, son municipios y universidades, ellos reciben la pérdida de manera directa, ¿no es cierto? Porque ellos no importan los directos, esos se exportan, ellos reciben esos que es actividad. Entonces, evidentemente, ante una caída del precio de gas natural que se va a vivir entre los meses de julio y septiembre total, sí van a ver significativamente reducidos sus ingresos por regalías y por IDA. Para los niveles
es definitivamente una situación bastante compleja, más aún, como bien decía el licenciado Bonadona, sumado a este contexto de coronavirus que viene demandando bastante gasto en términos de salud, toda la inversión que no se había hecho durante los últimos 15 años, que hoy en día nos pasa la factura. Don Alberto Bonadona, se tendrá que repensar la forma de distribución de los recursos si tomamos en cuenta que el gobierno proyecta el presupuesto general del Estado con un precio de $45, el precio del barril del crudo. Ahora, como están las circunstancias, todavía podría bajar más. En realidad el panorama es sombrío. Todo depende también de decisiones, de acuerdos que se tomen entre países productores. Es el momento de repensar, especialmente en los gobiernos subnacionales, en los municipios, y también cómo se va a poder hacer una nueva ingeniería desde el gobierno nacional. Lo que hay que entender en este momento es el verdadero impacto que se está generando en la economía, por el coronavirus y por la recesión mundial. Y además, en nuestro caso, por la caída de los precios internacionales. Esta situación es única, no solamente en Bolivia, sino en el mundo. Estamos dentro de una recesión mundial. ¿Qué quiere decir una recesión? Quiere decir una caída del Producto Interno Bruto de los países, y en este caso del mundo, por debajo. Quiere decir que estamos obteniendo negativas en el crecimiento de producción mundial. En Bolivia haciendo lo propio. Si hay alguna producción que se mantiene, debe ser la producción agrícola. Debe estar dándose, espero, algún tipo de importación también de alimentos, porque la producción nacional crece todo lo que requiere la población, y en consecuencia, si uno ve esta situación, no puede pensar en reasignar recursos a los gobiernos departamentales, locales y universidades, y además otros gastos que va a exigir, por ejemplo, los rentistas del viejo sistema de pensiones. Entonces, cuando uno observa esta situación seriamente y ve con futuro lo que va a ocurrir, con visión amplia de lo que puede ocurrir, es tan pobre como es Bolivia, no vamos a estar pensando en reasignar las cosas, sino en buscar compensar el exterior por esta situación que nos traen, no lo que nosotros estamos generando, sino coronavirus real, y por lo tanto, esa es la gran apertura que muestra señalamiento el Fondo Monetario Internacional. Entonces, fíjate tú que la CEPAL, que no presente, es una posición ultraconservadora, pero tampoco es una posición de ultraizquierda o una mente reformista. Pero ¿qué es lo que dice la CEPAL? La CEPAL señala que lo que los países deberían hacer en este momento, deudores como Bolivia, deberían unir para pedir la condonación externa. Y nosotros en este momento estamos diciendo, bajemos nomás el presupuesto, y imagino que también se está pensando en que se va a pagar cumplidamente todas las obligaciones de la deuda, cuando todos los países están pensando en que lo menos importante es pagar la deuda externa. En esta situación son otras las prioridades que se deberían fijar a partir de la visión de las finanzas estatales, y no esta forma tan estrecha de querer restringir, apretarnos más los cinturones, que siempre los hemos tenido apretados, ahora apretarlos más, y con la situación que está realmente pesando sobre los bolsillos de la gran mayoría de los bolivianos. Los que salieron de las clases pobres y subieron a la clase media, ahora ya han caído otra vez a donde estaban antes. Los que estaban en una clase media más o menos cómoda, está cayendo de su posición.
Entonces, lo único que tenemos que enfrentar ahora, si realmente se quiere defender esa posición del presupuesto tan bajo respecto al Producto Interno Bruto, lo que se va a tener que defender entonces es la paz social. Y esta paz social no se va a poder defender en las condiciones que se tienen con la policía y las Fuerzas Armadas, que en realidad, con el volumen que va a venir esta contundente revuelta social, va a ser imposible contenerla. O sea, o se dan políticas mucho más amplias de gasto público, o lo que va a tener que enfrentar el gobierno de Jeanine Áñez es una convulsión social que va a ser muy seria, muy profunda y de serias consecuencias para el conjunto de la economía y también de la salud y todo lo que puede significar su prevención. Una última consulta, don Alberto Bonadonna, y tiene que ver ya con la economía de cada ciudadano. De pronto uno empieza a revisar las redes, escucha analistas, escucha gente que tiene algo de conocimiento de este tema y dice que en algún momento va a haber ya alguna presión, por ejemplo, en materia del precio del dólar. Obviamente estos son temas muy delicados, por eso es que se lo pregunto a usted. Porque usted es un docente, es un investigador, es académico, está en la Universidad Mayor de San Andrés y lo que menos queremos es causar alarma a la población. Pero respondiendo a esto que también me están pidiendo que se lo consulte, ¿hasta qué punto el tema, por ejemplo, si son con reservas internacionales, la presión es muy fuerte para una devaluación, el déficit público, todos estos temas que tienen que ver, por ejemplo, el tipo de cambio, si este va a estar con una fuerte presión, por favor? Lo primero que hay que entender en esta situación es que los dólares en Bolivia, como todos los países, excepto Estados Unidos, por supuesto, se utilizan como el medio de intercambio mundial. Vale decir, si vamos a comprar algo afuera, necesitamos dólares. Si vamos a pagar la deuda externa, ya sea el capital o los intereses, necesitamos dólares. Pero para todo tipo de transacción interna, no necesitamos dólares. Usamos la moneda nacional, el boliviano. Entonces, si nosotros logramos este gran apoyo, extraordinario apoyo, que debe venir de la cooperación internacional, no vamos a necesitar desde ningún punto de vista devaluar. Si no se consigue en la cantidad que he mencionado, como 5.000 millones de dólares, entonces, si se quiere devaluar, hay que preguntarse qué es lo que se va a conseguir. En primer lugar, si insisten mucho en la devaluación, como hay muchas voces de colegas míos que insisten en la devaluación, tarde o temprano, velada o abiertamente quieren hacerla, lo que va a ocasionar es una gran inflación. Van a hacer que se licúen las deudas que tiene el Estado y las deudas que tienen los bancos. Tremendo en el sistema de pensiones. Significa que la gente que tiene ahorros en dólares pierda su plata. Significa también una especie de corralito y por lo tanto la gente que tiene sus dólares en ahorros va a haber cambiado a bolivianos. Y finalmente la gente que tiene deudas en bolivianos le van a decir que están convertidas a dólares para mantener el valor, porque lo que se va a querer con esta medida es que no pierdan los bancos, sino que más bien la pague la gente, el pueblo, para hablar políticamente. Entonces, esa medida de la devaluación para mí debe estar absolutamente proscrita del vocabulario actual, porque eso sería hacer que el problema del coronavirus, el problema de la recesión mundial, el problema de la desaceleración económica que ya venía gestándose antes, el problema de la caída del precio de las materias primas, pues la pague el pueblo boliviano, y no así gente que pues se ha beneficiado 14 o 17 años, si se quiere, del auge de las materias primas. Entonces, yo no tengo en absoluto la necesidad en mi mente de sugerir una medida como es la devaluación o la modificación del tipo de cambio. La bolivianización debe ser defendida a toda costa. El sistema de pensiones debe ser defendido a toda costa. Y la estabilidad
de la economía nacional también. Y esto se puede hacer en este momento, no porque tengamos grandes cantidades de recursos, sino por las facilidades que estaban ofreciendo los organismos internacionales a partir del organismo que tradicionalmente ha sido el más conservador de todos, que es el Fondo Monetario Internacional, y que ahora muestra un giro de 180 grados y que además este es el momento de aprovechar, porque después no nos van a dar créditos al 0% de intereses. Entonces, pensar de otra manera, a mí me parece que algo se está perdiendo en la visión de aquellos que todavía hablan o sugieren la devaluación o el cambio diferente en cuanto al dólar. Muchas gracias, don Alberto Bonadona. Decirles ya de entrada que el ministro de Economía ha descartado totalmente esta situación. Sin embargo, como le dije, es una pregunta que yo se la hago y que nos están bombardeando en las redes para que usted nos pueda responder. Le agradezco mucho su participación, especialmente como docente, como investigador. Usted está en la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, en nuestra facultad, y precisamente la gente lo que necesita es información académica, información seria, porque lo que menos se quiere en estos momentos donde ya hay una crisis humanitaria, política, social por el COVID-19, sería mucho aumentar la presión y las alarmas en el ciudadano. Por eso le agradezco mucho el que nos haya acompañado, don Alberto. Gracias, Jimena, y buenas noches, pues. Buenas noches también a Raúl Velázquez, a quien le agradezco que nos ha podido explicar o nos ha ayudado a digerir todo lo que ha ocurrido con la caída del precio del petróleo. Gracias también, Raúl, buenas noches. A usted, Jimena, muchas gracias por la entrevista y saludos también a la licenciada Bonadona. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Yo voy a volver al estudio central donde mi compañera Paulita Saavedra tiene también programadas otras entrevistas en el Jaque Mate, así que los dejo en la excelente compañía de Paulita Saavedra. Muchas gracias, nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Paulita, un beso inmenso para ti. Jimena, otro para ti. Gracias por compartir este espacio junto a mí tan importante con esta entrevista que nos ha dejado muy claro el panorama en lo que refiere a lo que ha ocurrido en esta jornada. Permítame hacer una pausa, pero antes le voy a dar un buen consejo que viene junto a la gente de Bagó, porque quedarnos en casa y evitar subir de peso es una realidad con Formoline, porque quitarse un peso de encima sin contratiempos ahora sí es posible. Con Formoline perdé peso, esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Este es un producto